Hasta ahora en nuestra lección hemos examinado el pacto del reinado de Dios y de Cristo como soberano y como rey vasallo, y vemos cómo Apocalipsis resalta la benevolencia de Dios a través del pacto con su pueblo. Así que en este punto estamos listos para ir a nuestro tercer tema principal, la lealtad que Dios requiere que demostremos como ciudadanos de su reino. Como hemos visto, por lo menos hay tres características de nuestra relación con Dios que son paralelas con los tratados o pactos antiguos de los soberanos con los vasallos. La benevolencia de Dios hacia nosotros como su pueblo, la lealtad u obediencia que Dios requiere de nosotros como su reino vasallo, y las bendiciones como consecuencias de la obediencia y de las maldiciones como consecuencias a la desobediencia. En este punto nos enfocaremos en el servicio leal que Dios espera del pueblo que salvó por su gracia. Cuando escribió el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan estaba consciente del pacto de la iglesia con Dios y su relación entre ellos. Y una de las razones por las que escribió fue para alentar a las iglesias en Asia Menor para mantenerse leales a Dios a través de los retos que enfrentaron. Él quería recordarles toda la bondad que Dios les había mostrado, las bendiciones que Dios les había ofrecido y que ellos deberían vivir en obediencia fiel al Señor. Recordaremos que en las lecciones anteriores las iglesias mencionadas en Apocalipsis enfrentaron muchas tentaciones que comprometían su lealtad a Dios. La audiencia original de Juan enfrentó por lo menos 4 diferentes tipos de tentaciones para hacerlos desleales a Dios. Primero, los gremios tenían sus propias deidades, y estos requerían que sus miembros adoraran a estos dioses falsos. Esto tentaba a los creyentes a involucrarse en idolatría para ganar la oportunidad de trabajar y dirigir negocios. Segundo, el Imperio Romano requería que sus súbditos adoraran a sus dioses y a su emperador. Esto tentaba a los cristianos a adorar a dioses paganos para evitar el castigo del gobierno. Tercero, el judaísmo presionaba a los cristianos que abandonaran a Cristo. El judaísmo había dado una libertad especial a la adoración pagana y el cristianismo fue originalmente cubierto con esta libertad. Pero a medida que el judaísmo se distanció del cristianismo, esta libertad se dejó de aplicar a la iglesia. Esto tentó a muchos judíos cristianos a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo tradicional para evitar así la persecución romana. Cuarto, los cristianos descarriados a través de todo el Imperio Romano comprometieron su fe al involucrarse en prácticas paganas e inmoralidad sexual, y estos animaban a otros a seguirlos en su pecado. Estas tentaciones plantearon retos importantes a las fieles iglesias de Asia Menor. En este contexto, una razón importante por la que Juan escribió fue para debilitar su lealtad hacia estos grupos rivales y fortalecer su lealtad a Dios. Nuestro análisis del tema de la lealtad se enfocará en 2 expresiones principales de lealtad encontradas a través del libro de Apocalipsis: perseverancia y adoración. Veamos primero el llamado de Apocalipsis a la perseverancia. Perseverancia puede ser definida como mantenerse fieles a Dios en la fe y las acciones a pesar de la tentación, la oposición y el desaliento. Perseverar es superar todas y cada una de las fuerzas que nos inclinan a abandonar nuestra fe en Dios o a rebelarnos contra Él de una manera total y definitiva. En respuesta a las muchas tentaciones que los creyentes de Asia Menor enfrentaron, Juan en repetidas ocasiones llamó a sus lectores a ser fuertes y perseverar. Estas exhortaciones pueden ser encontradas en cada una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y también a través del resto del libro. Las podemos ver en las cartas en Apocalipsis capítulos 2, versículos 7, 11, 17 y 26, y en el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. También las podemos ver en lugares como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 15, capítulo 18, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, capítulo 21, versículo 7, y en el capítulo 22, versículos 7, 11 y 14. No es exagerado decir que la perseverancia es uno de los temas más prominentes en todo el libro de Apocalipsis.
En la parte central de Apocalipsis podemos ver el lenguaje de la victoria, al igual que lo vemos en las cartas a las 7 iglesias. En el capítulo 11, versículo 7 y en el capítulo 13, versículo 7, vemos a la bestia o al maligno venciendo a los santos, a los portavoces de Dios, a los testigos de Dios, matándolos. Enseguida, en el capítulo 12, versículo 11, tenemos una perspectiva celestial del mismo conflicto. Ahí es donde ellos lo vencen. En el contexto, ellos vencen al maligno. Ellos lo vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas ni aún en el punto de la muerte. Apocalipsis sigue hablando de cómo estos vencedores están de pie ante el trono de Dios, porque ellos triunfaron sobre la bestia, como el Cordero que fue inmolado. Él es el león conquistador, pero también es representado como el Cordero, como el león que era el Cordero que venció el martirio. Este pueblo de Dios venció no luchando contra el mundo, sino venciendo a través de la fe en Dios y a través de su testimonio. Porque aun y cuando el mundo lo hace peor para nosotros, vencemos porque le pertenecemos a Dios mismo. Cada una de las 7 iglesias de Asia Menor tuvo diferentes pruebas y cada una fue llamada a vencer. Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas. Podríamos estar celosos de las pruebas de alguien más o temiendo las pruebas de alguien más, pero tenemos nuestras propias pruebas y cada uno de nosotros es llamado a vencer. Cualquiera que sea la prueba, la promesa viene al final del libro de Apocalipsis en el capítulo 21, que los que vencieren, dice Dios, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. A continuación veremos 5 tipos de perseverancia que Juan remarca en el libro de Apocalipsis, comenzando con la perseverancia en la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, las Escrituras definen a la fe de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede ser difícil confiar en Dios cuando las circunstancias de nuestra vida no reflejan el tipo de protección, provisión y bendición que leemos en las Escrituras. Cuando las cosas nos van mal, es fácil pensar que hemos cometido un error, que hemos sido engañados, que el Dios de la Biblia no es real y que no le debemos ninguna lealtad. Y esto era cierto tanto en el primer siglo como hoy día. Así que una de las grandes preocupaciones por las que Juan escribió el libro de Apocalipsis fue convencer a sus lectores que las cosas eran en realidad muy diferentes a como parecían. El mundo era mucho peor de lo que se ve, y el reino de Dios era mucho mejor de lo que ellos pudieran imaginarse. La audiencia original de Juan enfrentó muchas tentaciones para creer que cosas como los dioses paganos y el imperio romano eran una gran fuente de bendición. Aparentemente se trataba de fuerzas poderosas que ofrecían seguridad, placer y prosperidad, y en contraste la vida cristiana era dura. Los creyentes tenían dificultades en los negocios, eran perseguidos por el gobierno y la iglesia no les ofrecía nada como los placeres que podían obtener de los paganos. Estas tentaciones hacían fácil para las iglesias de Asia Menor abandonar la fe en Dios y cambiarla por la fe en el mundo. En respuesta a estas circunstancias, Juan insistió en que sus lectores fueran fuertes en la fe. Él quería que ellos estuvieran seguros de su creencia de que los sistemas del mundo no eran tan buenos como se veían y de que tan dura como la vida cristiana fuera, es el único camino para la verdadera seguridad, placer y prosperidad. Esto es porque el libro de Apocalipsis repetidamente describe lo mundano, los poderes y deseos pecaminosos como monstruosos, horribles, engañosos y corruptos. Sí, el reino de Satanás y sus seguidores usa un traje hermoso, pero si podemos verlo como es en realidad, estaríamos asqueados de su fealdad. Y eso mismo se mantiene hasta el día de hoy. Sin importar lo tentador que es el pecado y sin importar lo difícil y desalentadora que puede ser la vida de un seguidor de Cristo, es fundamental que perseveremos en nuestra creencia de que Dios es quien dice ser, que Él hará lo que ha dicho que hará y que Él nos bendecirá si nos mantenemos fieles a Él. A pesar de que la perseverancia en fe es la más importante, el libro de Apocalipsis enfatiza que la verdadera fe se manifiesta a sí misma en otros tipos de perseverancia. Por ejemplo,
Un segundo tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis es mantenerse firmes en el amor a Dios. El libro de Apocalipsis llama a los creyentes a mantener su amor por Dios vivo y fuerte. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, la iglesia en Tiatira fue alabada por expresar su perseverancia en amor y fe. En contraste, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la iglesia en Éfeso fue reprendida por olvidar su primer amor. Esta falla fue tan grande que el Señor amenazó con quitarles su candelabro, es decir, amenazó con eliminar a la iglesia. Un tercer tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis se relaciona con nuestro testimonio cristiano hacia otros. Las iglesias que fueron fieles a Cristo en los días de Juan inevitablemente estaban en marcado contraste con la cultura que las rodeaba. Así que Juan retrató a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 como candelabros que iluminaban la oscuridad en el mundo. Como la carta a la iglesia de Éfeso nos enseña, cuando los cristianos se comprometieron con el mundo, perdieron su distintivo testimonio y esto efectivamente extinguió su testimonio al mundo. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando la gran multitud con túnicas blancas se reunieron alrededor del trono para adorar a Dios, repitiendo la proclamación que había sido su testimonio al mundo. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no puede ser encontrada en César o en ninguna otra fuente, sino solo por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta singular verdad hace que el testimonio de los creyentes sea de crucial importancia. Los no creyentes necesitaban ver que su propia adoración era falsa y engañosa, y que solo la iglesia poseía el verdadero mensaje de vida y esperanza. Una cuarta manera en la que Apocalipsis llama a los cristianos a perseverar es la pureza moral. Exhortaciones a la pureza moral son encontradas frecuentemente en las 7 cartas a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, Jesús reprendió a la iglesia en Pérgamo por aceptar a aquellos que no solo cometieron actos de inmoralidad sexual, sino que animaron a otros a unirse a sus prácticas. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, Jesús reprendió a la iglesia en la Odisea por ser mundanas debido a que valoraron la riqueza y la comodidad sobre su lealtad a Cristo. El quinto tipo de perseverancia que mencionaremos es el mantenerse firmes en la doctrina. Hay muchas personas que creen que aman a Dios, pero si su idea de Dios está completamente equivocada y no es el verdadero Dios, entonces entre más sirven a Dios, más se alejan de Él. La doctrina es la base del servicio, como un árbol cuya raíz está por debajo de la tierra y no se ve. Muchas personas ven las ramas y el fruto, pero no ven cómo las raíces influyen en el fruto. Muchos cristianos superficiales no se enfocan en las cuestiones doctrinales, pero los cristianos serios saben que la doctrina es la base de todo. Es muy importante. Apocalipsis consistentemente llama a los creyentes a mantener la doctrina verdadera y a no comprometerse con las ideas mundanas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por su fidelidad a la verdadera enseñanza cristiana y por tener el discernimiento de distinguir entre los verdaderos y los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23, la iglesia en Tiatira fue reprendida por sus compromisos doctrinales, específicamente por tolerar a la falsa profeta Jezabel. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a perseverar en una gran variedad de maneras, pero los cristianos que se ven desafiados en estas áreas no siempre saben qué hacer para vencer las pruebas, tentaciones y sufrimientos que enfrentan. Afortunadamente, Apocalipsis no solo nos enseña que necesitamos perseverar, también nos da una instrucción práctica de cómo perseverar. Los pasos prácticos que podemos tomar para perseverar al enfrentar problemas. Vemos que el libro de Apocalipsis está lleno de realidades históricas caóticas o de otros tipos de situaciones para los cristianos. Y los pasos prácticos son los mismos que en el resto de las Escrituras.
que el pueblo de Dios es llamado a la fidelidad, la obediencia, a lo que ellos conocen, lo que les ha sido revelado. Son llamados como comunidad a permanecer juntos, a crecer juntos, a adorar juntos, a testificar juntos. Sea cual sea el contexto o la persecución, nuestra perseverancia está enfocada en lo que Dios quiere que seamos. Si las cosas son buenas o malas, hay que vivir vidas santas. El libro de Apocalipsis y otros libros como este nos animan, nos retan a vivir vidas santas, a decir que no es algo imposible. En la más crítica de las circunstancias, el pueblo de Dios está para mantener los medios de gracia y para dar a conocer el nombre de Cristo, y a vivir de tal manera que sus respuestas a la maldad sean distintivamente diferentes a las de aquellos que están sin Cristo. El libro de Apocalipsis levanta el velo de decepción promovido por los gobiernos pecadores humanos que se oponen a Dios. Esto da a conocer la belleza y la maravilla del reino de Dios y del poder de Cristo. Nos muestra que Dios ama a su pueblo y promete bendecirlos en su reino glorioso. Y nos asegura las futuras bendiciones que recibiremos en los cielos nuevos y tierra nueva si permanecemos fieles hasta el final. En resumen, nos da una razón para ser fieles a Dios y a perseverar en fidelidad a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de la historia, hasta que Jesús regrese para hacer todas las cosas nuevas. La muerte no pudo contener a Jesús después de que fue crucificado, y al tercer día, Él se levantó de la muerte. Algo similar ocurre con las circunstancias actuales del mundo. Muchos poderes terrenales y grupos que se oponen a Dios, y mucho pueblo de Dios sufre. Esto puede hacer que la vida sea realmente desalentadora. Pero necesitamos recordar que aun cuando la vida parece muy desalentadora, Dios aún está en control y todavía se preocupa por nuestro bienestar. Y sin importar qué, Él va a hacer buenas sus promesas. Nuestro sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que recibiremos cuando Jesús regrese. Y eso debe motivarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso, estar firmes en el amor, a mantener nuestro testimonio para preservar la pureza de nuestra doctrina y de nuestras vidas. Porque así como la oscuridad de la muerte de Jesús fue seguida por la luz de su resurrección, así la oscuridad de nuestras dificultades presentes eventualmente serán seguidas por la luz de su regreso y la plenitud de su reino.